Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das, de poder escuchar y de poder compartir tu palabra. Que sea tu preciosa presencia en este lugar y tu preciosa presencia en el lugar donde están mis amados hermanos, porque eres tú, bendito Espíritu Santo, el que hace la obra transformadora, el que trae a nuestro corazón ese amor a tu palabra, Señor, el que nos redarguye, el que nos exhorta, el que nos habla. Gracias, bendito Padre, por mis hermanos, Señor, que han dispuesto su tiempo para poder escuchar de esta palabra. Gracias, papito hermoso. Te pedimos que seas tú el que obre en medio de esta palabra. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y quiero comentarles, hermanos, que cuando yo estaba escribiendo esta palabra, se vinieron a mí muchas preguntas, y estas mismas preguntas son las que les voy a hacer el día de hoy, hermanos, a cada uno de ustedes. Ajá. Y va a ser como un mini examen, un autoexamen pequeño. Ajá. Cada uno de nosotros va a ir poniendo su palomita, o su espantoso tache, o su espantosa X, en caso de cómo sea tu respuesta. Ajá. Déjame comentarte, hermano, que yo también fui la primera confrontada en esta palabra, y que pues yo también obtuve mis taches y también tuve mis palomitas. Ajá. Entonces, conforme vayamos avanzando en esta predicación, vamos a ir llenándonos de su palabra y vamos a autoevaluándonos, ¿verdad? Y también quiero comentarles que esta palabra Dios la hace con mucho amor. Ajá. Que nosotros lo tomemos con ese amor y con ese cariño, por lo cual Dios nos quiere enseñar esta noche. ¿Sale? Y bueno, vamos a nuestro pasaje bíblico, que es en Romanos capítulo 1, versículos del 14 al 17. Romanos 1, 14, 17 dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué bonita palabra. Qué bonito es todo el evangelio. Y esta porción que acabamos de ver, podemos ver que en el versículo 15, el apóstol Pablo dice: estoy listo y estoy dispuesto a ir a Roma a predicar del evangelio. Y en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es salvación para el judío y para el griego. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas. ¿Por quién tiene que ser predicado el evangelio? ¿Por quién tiene que ser predicado el evangelio? Y yo sé que ya en sus casas ya están empezando a responder, ¿verdad? O unos otros a lo mejor están pensando, ¿por quién? Pero vamos a empezar a llenarnos, ¿verdad? De esta palabra. ¿Por quién tiene que ser predicado el evangelio? El evangelio tiene que ser predicado por la iglesia, por los hijos, por el pueblo de Dios. Ajá. Esta palabra tiene que ser enviada por medio de la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que predicar esa palabra de forma espontánea. ¿Qué es ser espontáneo? Espontáneo quiere decir que es algo que nace dentro de ti, que nadie te está obligando al ir y compartir el evangelio, que es algo que ya tienes dentro de ti y que sientes esa necesidad de sacarlo y poderlo compartir con alguien más. Es cuando lo haces de una forma que te llena, de un gozo, de una alegría, de una disposición, con un optimismo, cuando tú compartes la palabra de Dios.
Entonces, la iglesia debe de compartir la palabra de una forma espontánea. Ajá. Porque no podemos callar. No podemos callar, hermanos, cuando la palabra es necesaria que nosotros la tengamos que compartir. ¿Sabías que el deseo más ardiente del corazón de Dios es habitar con nosotros? Ese es uno de los deseos más ardientes que Dios tiene, que es habitar con nosotros. Y lo podemos ver en el transcurso del Evangelio, ¿verdad? En la palabra de Dios. Un ejemplo podemos poner al principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que Dios caminaba con ellos. Ahí ese es un claro ejemplo en donde Dios desea estar con nosotros, con sus hijos, con su creación. Él anhela estar con nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues llegó el pecado y eso fue una barrera por la cual hubo esa separación con el Padre, con Dios. Entonces Dios pensó y dijo, híjole, necesito hacer algo porque yo necesito habitar con mis hijos, con mi pueblo. Y fue entonces cuando se presentó a Moisés y le dio todas las características que necesitaba para que pudieran construir el tabernáculo. Ajá. Y entonces, por medio del tabernáculo es cuando Dios se presentaba a su pueblo y porque Él quería habitar con su pueblo. Ese es otro ejemplo. Ajá. Y después, ¿quién fue quien vino a este mundo a habitar con sus hijos, con su pueblo? ¿Quién vino a esta tierra? Nuestro amado Jesús. Otro ejemplo más, en donde Dios quiere habitar con nosotros. Vino Jesús y habitó en medio de nosotros, dice su palabra, porque Él nos ama. Es por eso que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él quiere estar con nosotros, habitar en medio de su pueblo. Ajá. Vamos a Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ajá. Es otro ejemplo más en donde Dios nos reitera que Él quiere estar con nosotros, Él quiere habitar con nosotros. Ajá. Dios quiere estar en tu corazón, Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere estar en tu trabajo, Dios quiere estar en donde tú estás. Ajá. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ajá. Y aquí la palabra nos habla de que a Dios le agrada que nosotros podamos tener un lugar donde podamos reunirnos, la iglesia, los hermanos, porque ese es un tiempo especial. Es cierto que Dios puede estar contigo en la casa, en tu trabajo, como comentaba hace rato, pero también Dios quiere que nosotros podamos incluirnos a un lugar, a una iglesia y congregarnos, porque en ese lugar nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios. Nosotros damos adoración a Dios. Y también Él nos da alimento espiritual por medio de la palabra. En ese tiempo Dios también nos puede dar sanidad, nos puede restaurar, nos puede dar una palabra de aliento. Y eso a Dios le agrada, que nosotros nos congreguemos y nosotros podamos alimentarnos de su palabra, del Evangelio, ¿sale? El Evangelio de Cristo transforma. Y el Evangelio de Cristo te da una nueva vida. Ajá. ¿Cuál es la causa por la cual Pablo no se avergüenza del Evangelio? Y yo sé que muchos ya respondieron rápido. ¿Cuál es la causa por la cual Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque es palabra de Dios. Ajá. Entonces, si fue tu respuesta, una palomita, ¿verdad? Y gloria a Dios. Dice, porque no me avergüenzo, entonces estoy listo para hablar del Evangelio. Porque no me avergüenzo, entonces estoy listo para hablar del Evangelio. Ajá. Porque Cristo es el único Salvador del mundo. Porque Cristo
resucitó y Él cambia la vida, cambia tu vida, cambia mi vida, nos saca de vicios, nos saca de las maldades del mundo y nos hace ser unas nuevas personas porque Cristo habita en nosotros. Qué precioso, Dios me hizo regresar a estas cosas acerca de su palabra y acerca del Evangelio. Pero otra pregunta importante es, ¿cómo vas a proclamar al mundo que Jesús es Rey? ¿Cómo vamos a proclamar al vecino que Jesús es Rey? ¿Cómo vamos a proclamar a nuestro compañero del trabajo, a nuestro pariente? ¿Cómo vamos a proclamar que Jesús es Rey? Y tenemos la respuesta en Juan 14, 25. Juan 14, 23, perdón. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. De nuevo hablamos que Dios quiere hacer morada con nosotros y que Él quiere estar con nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a proclamar al mundo que Jesús es Rey? Obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que está escrito en su palabra. Vamos a Romanos 1:5. Romanos 1:5 nos habla acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que Dios nos da por medio de Jesús para que usted y yo no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo y tengamos una promesa de poder morar con Él. Y hoy yo te pregunto, hermano, ¿tú sientes esa necesidad de hablar a alguien de la palabra de Dios? De hablarle a alguien acerca del Evangelio. ¿Tú sientes esa necesidad de hacerlo? ¿O de plano no sentimos nada? Decimos, pues, si se da la oportunidad, sí. Si no, no. Sentimos esa necesidad de poder compartir acerca de la palabra. Tenemos esa espontaneidad de que no nos diga el pastor, tienes que predicar, sino que solito nos nace el tener que compartir a la demás gente acerca de la palabra. ¿Sientes eso o no? ¿O todavía no sentimos eso? Ay, está dura el examen, ¿verdad? Yo lo sé, hermano. ¿Sientes esa espontaneidad por hablarle a tus vecinos, a tus parientes, a tus compañeros del trabajo? ¿Sabes? Pablo decía, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico. Ay de mí si no comparto, porque si no lo hago, entonces me siento deudor, porque le estoy debiendo a Dios eso que debo de hacer, que es compartir la palabra. Ay de mí, si no lo hago, me convierto en un deudor de Dios. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo. Dice que si de algo me he de avergonzar es de mí mismo, por no predicar el Evangelio, pero jamás me avergonzaré del Evangelio. Deberíamos de avergonzarnos, porque en ocasiones, y a mí me ha pasado también, en ocasiones, vemos o estamos con alguna persona y esta persona tiene esa necesidad de escuchar la palabra de Dios que a nosotros ya nos lo enseñó alguien, que ya lo escuchamos en algún lugar y que eso que ya nosotros traemos es necesario dárselo a alguien que lo necesita, alguna palabra de consolación, alguna oración, algo, la palabra de salvación para que ellos reciban a Jesús en su corazón. Y estamos en ese momento en el cual estamos con la otra persona y sentimos como ese algo dentro de nosotros que nos dice, háblale de Dios. Dile que Dios puede hacer esto. Dile que Dios puede transformarlos. Y hay ocasiones en las que somos tan cobardes que nos quedamos callados y no decimos nada. Y se nos fue la oportunidad
De verdad, hermanos, a mí me ha llegado a pasar. Y no solamente a lo mejor con mis parientes, ¿no? Con mis primos, mis tíos, o con un conocido del trabajo. A lo mejor ya lo conoces y dices, bueno, pues voy a hablar de la palabra, ya lo conozco. Y a mí me ha llegado a pasar tener que compartir de la palabra a un desconocido en la calle. Una ocasión me pasó, ¿verdad? Que, bueno, más bien fueron dos, pero fueron bien, situaciones que Dios te habla de una forma y tú te quedas así como que, ¿cómo qué? ¿Qué hago? Una vez compartí a un joven en la combi, en el transporte público. Íbamos poquitos en la combi y Dios me hizo sentir esa necesidad de poderle compartir a ese joven, ¿no? Un joven como de 23 años, jovencito. Y en ese momento entramos como que en ese conflicto de que cómo le voy a compartir de la palabra si ni siquiera lo conozco. Es la primera vez que lo veo, ¿qué le voy a decir? ¿No? Y el Espíritu Santo es el que te hace sentir eso dentro de ti. Y dice la palabra que no tengas miedo, porque al final el que va a hablar es el Espíritu Santo por medio de ti. Tú no te preocupes por lo que vas a decir o cómo vas a empezar, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa ocasión yo le compartí a este joven. Y cuando yo le empecé a compartir, él se quedó así. Y se queda y me dice, es que es lo que yo estaba esperando que alguien me dijera. Y entonces Dios fue bueno, ¿verdad? Porque yo sé que rescató a este joven de algo que a lo mejor iba a ser y que no estaba bien, ¿verdad? Y entonces esa espontaneidad que sale dentro de ti para poder compartir aún a las personas que ni siquiera has visto, ¿verdad? A las que conoces. Y el Espíritu Santo es quien te va dirigiendo en esas situaciones para poder compartir. Ajá. Entonces, no debemos de avergonzarnos de la palabra de Dios. De quien nos deberíamos de avergonzar es de nosotros mismos, de nuestra situación, al no querer compartir con alguien más acerca de la palabra. Jamás nos debemos de avergonzar de la palabra de Dios, porque como mencionamos hace rato, es poder de Dios. Y cuando yo leí este versículo, que ahorita les voy a compartir, yo me quedé y dije, Señor, qué tremendo, y así está escrito en tu palabra. Marcos 8:38. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y yo me imaginé, yo dije, ay Señor, qué feo es de que yo me presente y en aquel momento que esté delante de Dios y que Dios me diga, Vero, apártate de mí, estoy avergonzado de ti. Imagínense, qué tremendo ha de ser eso. Ahora sí, como quien dice, pues qué vergüenza, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial se avergüence de nosotros porque nosotros nos avergonzamos de no haber compartido su palabra. Estamos en tiempos tremendos en los cuales nosotros debemos de hablar con denuedo acerca de la palabra. Ajá. Así que, pues ahí sabes tú, hermano, ahí yo sé. Ajá. Si nos avergonzamos de la palabra de Dios. Y esta palabra yo sé que está siendo fuerte en nosotros porque existe esta necesidad de que tenemos que hablar acerca del Evangelio. Si Dios nos permite, pronto vamos a tener un encuentro. Y yo estoy muy emocionada con eso porque yo anhelo con todo mi corazón que el encuentro vayan personas nuevas y que conozcan de una forma extraordinaria a nuestro Dios. Y es tiempo de hablar del Evangelio, para que Dios empiece a obrar en grande manera en aquellas personas. Dice Pablo, no es del Evangelio de que me avergüenzo, sino de mi condición pecaminosa. Muchas personas se alegran de su condición,
y se levantan el cuello y se sienten orgullosos por su pecado. Qué triste es esto. Y es porque no conocen a Dios. Y muchos, hemos tenido ejemplos, ¿verdad? De personas. Voy a mencionar algunos ejemplos. Las personas que son adúlteras y que no los ha cachado el esposo o la esposa. Y ya llevan mucho tiempo haciendo eso. Y en vez de avergonzarse de su pecado, se sienten muy contentos. Y dicen, oh, soy buenísimo. No me han cachado. Y voy a seguir haciéndolo. Porque soy buena, porque esto, porque el otro. En vez de avergonzarnos de nuestra condición. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? No nos avergonzamos de eso, que es el pecado. Muchas personas no se avergüenzan porque roban, le quitan el dinero, abusan de otras personas, extorsionan a otras personas y se enorgullecen porque piensan que como obtuvieron ese dinero engañando a otra persona, ellos son buenísimos en lo que hacen y se enorgullecen de su pecado. Qué triste, ¿verdad? Hay personas que se enorgullecen por abusar de otras personas, por aquellos que abusan de algún pequeño, de algún joven, de alguna persona del trabajo, a lo mejor un jefe abusa de sus empleados, de aquellos que abusan, aún abusan del medio ambiente, abusan de los animales, porque ¿cuántas veces no he visto que algunos jovencitos o algo maltratan a los animales, los agarran a pedradas, les avientan agua caliente? Abusamos, hay maldad en nuestro corazón y muchos, y no nos avergonzamos de eso, sino que hasta nos sentimos contentos. Qué tristeza, ¿verdad? Hay muchos que se alegran porque les gusta estar en las fiestas y tomar. Y toman, y toman, y toman, beben mucho hasta perderse. Y a muchos otros ya los encontramos hasta en el suelo tirados, perdidos. Ya hicieron, y ya dijeron hasta más no poder. Y ellos pueden decir, pero pues al final de cuentas, pues es mi vida, es mi cuerpo. Pero aún así Dios nos va a pedir cuentas de nuestro propio cuerpo, de qué es lo que estamos haciendo. Y en vez de estar avergonzados de eso, muchos no se avergüenzan de eso. Ajá. Muchos otros abusan de sus papás. Ajá. Jóvenes abusan de sus papás. Ponen en ridículo a sus papás delante de las personas, delante de la gente, con algún comentario y no los honran. Abusan de sus papás y todavía les da risa. Muchos otros que a lo mejor ya somos más grandes, que ya no vivimos con nuestros papás, que ya salimos de casa, pero cuando vamos a visitar a nuestros papás, ya llegué, papá. Y cuando ya regresamos a nuestra casa, ya traemos la olla, ya traemos media despensa, ya traemos dinero y abusamos de nuestros papás y les quitamos en vez de darles. Y digo, muchos papás somos así, ¿no? Que nos gusta darles. Y está bien, ¿no? Está bien. Y que los hijos también reciban, ¿no? ¿Sabes qué, hija? Llévate esto. No, mira que te compré esto, llévatelo. Y pues los hijos somos así, ¡ay, qué padre!, ¿verdad? Mis papás. Pero ¿qué es lo que nosotros le damos a ellos? No es para que nosotros, ¿sabes qué, papá? Mamá, te compré esto, te traje esto. Ajá, te compré el teléfono más actual, el más nuevo, papá, porque tú siempre me bendices a mí, ahora yo quiero darte. Y a veces como hijos somos bien abusones, porque nos gusta recibir, pero es bien difícil que nosotros podamos dar, y luego a veces de esas cosas no nos damos cuenta. Ajá, y pues nos sentimos contentos, ¿verdad? Y así entre muchos otros ejemplos podemos encontrar. Ajá. Pero Pablo dice, de esto es de lo que me debo de avergonzar. Ajá. De lo que era yo, de mi comportamiento, pero jamás de la palabra de Dios, jamás de mi amado Jesucristo, jamás de Él.
Ajá. Hermano, ¿ya hemos brincado esa duda? ¿Ya brincamos esa duda? ¿Duda de qué? Porque si no hablamos del Evangelio, es porque todavía estamos dudando. Porque a lo mejor seguimos dudando que a lo mejor no vamos a sanar. Y decimos, ay, pues es que, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? ¿Y qué tal si no sana? Estamos dudando y no predicamos la palabra. A veces nosotros hasta dudamos, ¿y en serio sí seré salvo? Ay, en realidad sí me iré al cielo. Y dudamos de la palabra, del Evangelio, que es verdad. Por eso hoy te pregunto, hermano, ¿ya saltamos esa barrera? ¿Ya brincamos esa duda? ¿Ya brincamos o todavía estamos de este lado? Por lo cual eso también provoca que nosotros no estemos predicando del Evangelio y de la palabra, porque aún nosotros mismos estamos dudando. ¿Ya brincamos o todavía estamos en el mismo lugar? Ponte tachecito o ponte tu espantosa X, ¿verdad? Espero que todos llevemos palomitas. Entonces, porque si no hablamos del Evangelio es porque todavía dudamos. El Evangelio de Cristo, hermano, es lo máximo. De verdad, es lo máximo. Deberíamos de sentirnos privilegiados de empezar a conocer esto. De los que a lo mejor llevamos un poquito más de tiempo o los que llevamos poquito tiempo, es un privilegio el escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro pastor, por medio de nuestros hermanos, por medio de quien nos comparta una palabra que proviene de aquí. Es un gran privilegio el poderlo escuchar, el poder saber que Dios está obrando por medio de su palabra en nuestras vidas. Hoy quiero hacerte otra pregunta. ¿Quién soy yo en relación al Evangelio? ¿Quién eres tú, hermano, en relación al Evangelio? ¿Dónde estás tú? ¿Qué tienes que ver tú con el Evangelio? Mira, escucha, porque esto está poderosísimo, a mí me encantó. ¿Quién soy yo en relación al Evangelio? Cuando uno no entiende quién es Cristo y no le conoce, entra en confusión. Y entonces tampoco puedes saber quién es Él. No puedes saber quién eres tú. Ajá. Porque si conocemos a Dios, eres capaz de conocerte a ti mismo. Y cuando te conoces a ti mismo, eres capaz de conocer tu entorno, lo que hay a tu alrededor, y no maltratar a los demás. Entender al prójimo cuando sufre. Si no conoces a Dios, por eso tenemos las desviaciones en nuestras vidas. Por eso nos pasa cada cosa. Porque no conocemos de la palabra, porque no conocemos de Dios. Y por eso las pérdidas de identidad, porque no sabemos quiénes somos. Perdemos la identidad. Ajá. Y vas a empezar a vivir ajenamente a lo que Dios te creó y no cumplirás el propósito que Dios tiene para ti. Es tremendo, ¿verdad? Y el punto de partida es Jesucristo. Tenemos que aprender a conocer, a llenarnos de su palabra, a saber quién es Jesucristo, a creer que Él está con nosotros y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ajá. En Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y qué bueno cuando Dios nos bendice, cuando Dios ya nos dio un buen trabajo, cuando Dios nos da y no nos falta en nuestra despensa, no nos falta que comer y ya hemos viajado y tenemos carro y tenemos casa. Qué bueno, gloria a Dios. Pero dice aquí el apóstol Pablo que él lo tiene como por pérdida, como basura, porque él prefiere a Cristo, porque es preferible Dios
que todas esas cosas y todas esas bendiciones. Ajá. En Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto ya lo hemos escuchado muchas ocasiones, ¿verdad? Últimamente, en la actualidad, ya tenemos lo que es el internet, las redes sociales, toda esta tecnología que nos hace que la palabra de Dios sea un poquito más accesible a nosotros. Y si empieza a hablar de la palabra de Dios, ya lo podemos ver en todos lados. Y esto es una prueba de que el fin está cerca, que Jesús viene pronto por su iglesia. Ajá. Pero también es necesario que nosotros empecemos a trabajar y a compartir acerca de la palabra. Ajá. Porque la palabra de Dios es verdad, hermano. Esto que está aquí es verdad. Ajá. Entonces, ¿por qué no nos avergonzamos de la palabra de Dios? Porque es poder del evangelio. Ajá. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es poder de Dios. Es transformadora. Ajá. Entonces, ¿qué es el evangelio en sí? Entonces, ¿qué es el evangelio en sí? Ajá. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El poder de Dios para podernos salvar a nosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Ajá. Porque por medio de la palabra nosotros podemos tener esa transformación extraordinaria en nuestras vidas. Gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Ajá. No podemos ser las mismas personas que el año pasado, porque tenemos que avanzar y crecer, porque la transformación de Dios está en nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo éramos el año pasado y vemos que somos igual a este año que ahora ya se va a acabar, si no ha habido algún cambio, si no ha habido una transformación, si no ha habido, entonces quiere decir que estamos parados. Porque cuando Dios, cuando nos metemos en su palabra, cuando dejamos que Dios empiece a obrar en nosotros, nosotros tenemos que ir de más en más en más. Más fe, más conocimiento, más predicación, más. Y tenemos más fruto. Pero si vamos de menos en menos, ay no, ya me quiero ir de la iglesia. No, es que ya no, ya estoy desanimada. Y vamos de menos, entonces hay que poner esa lucecita roja, porque eso es de peligro, ¿verdad? No estamos yendo de más en más, sino de menos. Ajá. Entonces, porque por medio de Jesucristo solo hay salvación, por nadie más. Ajá. No por obras. Dice su palabra, no por obras para que nadie se vanaglorie. Simplemente y más que suficiente, nuestra salvación es por medio de Jesucristo. No hay otra cosa, no hay nada más. Ajá. Ni siquiera tu perseverancia de ir a la iglesia. Eso no te va a salvar, eso no te va a llevar al cielo. Y no quiero decir que no vayamos a la iglesia. Claro que no. Es más, sentimos esa pasión de estar ahí para aprender de Dios. Pero quien va a hacer que nosotros vayamos al cielo es nuestro amado Jesucristo cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ajá. Porque cuando nosotros nos metemos en la palabra, Dios hace de algo ordinario algo extraordinario. Por ejemplo, algún alcohólico, algún drogadicto que está dentro de las cosas ordinarias, porque ya para muchos el tomar y el drogarse hasta parece ya normal, ¿verdad? Y estamos en eso ordinario que los demás hacen. Cuando venimos a la palabra de Dios, se convierte en algo extraordinario, porque dejamos esos vicios y porque decimos, no, Dios está trabajando en mi vida.
y se convierte en una transformación preciosa en nosotros. Ajá. Y eso es una transformación que nos lleva de algo precioso en nuestra vida. Solo Cristo puede hacer esa transformación. Nadie más. Ajá. Cuando existe esta transformación, te hace pertenecerle a Dios. Cuando en realidad tú ves que una persona ha cambiado porque ya empieza a conocer el Evangelio, a vivir el Evangelio y está siendo transformado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces nos volvemos propiedad de Dios, que ya somos de su propiedad, gloria a Dios. Ajá, y por eso nadie puede tocarte, mucho menos Satanás, porque somos propiedad de Dios. Esto no se trata de un poder mágico, que muchos dicen, ay, es que como magia, ¿no? Es que como algo, ay, ¿no? No, esto no se trata de un poder mágico. Esto se trata de un poder, de esos poderes que se presenta en una sola persona. Ajá, y esa persona se llama Jesucristo. Él es. Ajá. Si tan solo tuviéramos fe en esto, hermanos, si tan solo tuviéramos fe, haríamos grandes cosas y subiríamos de más en más, como platicaba hace un momento, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Pues el objetivo del Evangelio es transformar, dar vida eterna, salvación, sanidad, liberación. Son muchas cosas que podemos encontrar en el Evangelio. Yo hace algunos años, una hermana me decía, Vero, tienes que leer la palabra de Dios porque este es nuestro manual. Aquí podemos encontrar todo, la respuesta para todo. Es más, hasta puedes encontrar recetas de cocina. Y eso se me quedó tan grabado en mi corazón que yo decía, ¿a poco sí? ¿A poco sí puedo encontrar todo? Hasta recetas de cocina. Claro que sí, gloria a Dios, porque esto es lo máximo, hermanos. La palabra de Dios. Ajá. Entonces, ¿para quién es la salvación? ¿Para quién? Yo sé que muchos ya se contestaron. La salvación es para todo el mundo, para todas las personas. Pero, ¿cuál es la condición para que la salvación venga a ti? Hay una condición para que la salvación venga a ti. Y esa condición es por medio de la fe. Cuando tú crees que Jesucristo murió y resucitó y pagó la deuda por mí, lo creemos por fe, entonces tú ya eres candidato para esa salvación. Ajá. Y no por obras, como yo les comentaba hace un momento. Y después de eso viene el arrepentimiento. Cuando vemos cuál es nuestra condición y Dios empieza a obrar de una forma preciosa en nuestra vida. Ajá. El Evangelio es justicia de Dios. Y podemos hablar del Evangelio muchísimas cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a agarrar solo un poquito. Ajá. El Evangelio es justicia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el justo murió por los injustos. Jesucristo murió por nosotros que somos injustos. Y ahora Él resucitó y por medio de Él, ahora nosotros nos convertimos en justos porque ahora Dios ve a Jesucristo en nosotros y nosotros pasamos ahora a ser esos justos. Ajá. Cuando no buscas a Dios, nos volvemos injustos. Es necesario buscar de Dios para que nosotros seamos justos, ajá, no injustos. Debemos de ser justos, no debemos de robar, no debemos de mentir, debemos de obedecer a nuestros papás, ajá, y hacernos justos. Cuando somos verdaderos cristianos, el inconverso no te soporta. ¿Les ha llegado a pasar, hermanos? El inconverso, aquel que no conoce de Dios, les caemos mal.
Yo me acuerdo que una ocasión en mi red social publiqué algo de Dios. Y luego otra persona, un amigo conocido, me mandó un comentario pues que no fue muy agradable, ¿verdad? Y yo me sentí mal, y yo me sentí triste, y yo dije, ay, me contestaron muy feo. Y me acuerdo que yo le dije al pastor, pastor, es que ya me dijeron esto y esto y esto. Ya me bloquearon, ya me dejaron de hablar, ya esto, ya el otro, ¿no? Y el pastor me contestaba y me decía, ay, hija, uy, si yo te contara, ¿verdad? Todos los que ya me bloquearon a mí también, los que ya no me hablan, los que ya esto, ya. Y en ese momento yo dije, no soy la única. Gloria a Dios. Así que si te ha pasado algo así, hermano, no eres el único. Y gloria a Dios, porque entonces eso quiere decir que estamos caminando en la senda correcta, que vamos bien, ¿verdad? Porque al inconverso, porque al diablo no le gusta que nosotros estemos hablando todo el tiempo de Dios, ¿verdad? Y bueno, voy a cerrar con un pasaje bien precioso, hermanos, ya terminando este tiempo. Con broche de oro, este pasaje es hermosísimo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Esto es lo más precioso que Dios nos ha dejado para que lo conozcamos a Él, porque Él quiere que nosotros habitemos, más bien, Él quiere habitar con nosotros. Ajá. Entonces somos afortunados porque Cristo es nuestro Señor y porque escuchamos su palabra y su evangelio. Comparte de la palabra. Aquellas personas que están necesitadas, de aquellas personas que a lo mejor tú puedes decir, es que esta persona es muy dura, me va a decir de cosas. No, dentro de ellos tienen esa necesidad y esa hambre de escuchar algo que venga de parte de Dios. Ajá. Y no tengas miedo, porque Dios es quien va a poner las palabras en tu boca en el momento exacto donde tengas que hablar. Ajá. No te preocupes por lo demás. Y si de repente nos llegamos a trabar o ya dijimos algo que no deberíamos de haber dicho, el Señor tiene el control porque Él va a llevar la palabra hacia aquella persona. Ajá. Tú no te preocupes por el resto. Dios es el que obra y ten esa confianza en que Dios está haciendo esas grandes cosas tanto en aquel como en ti. Ajá. Por medio de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, bendito Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos confrontas, bendito Padre. Perdónanos, Señor, si nos hemos avergonzado en compartir tu palabra, porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, Señor. Perdónanos, oh glorioso Padre. Porque en vez de hablar y compartir en ese momento que tu Espíritu Santo nos dice, Señor, no sabemos qué hacer, Señor, y nos paniqueamos, Señor, y no decimos nada, oh glorioso Padre. Que seas tú obrando conmigo, Señor, con mis hermanitos, Señor, porque es tiempo, oh glorioso Padre, de compartir la palabra, Señor. Porque es tiempo, Padre, de hablar, Señor, de esa palabra que sana, que restaura, que fortalece, Señor, que hace esa transformación en nuestra vida, glorioso Padre. Papito hermoso, transfórmanos primero a nosotros, Señor, porque hemos estado cortos, Señor, a tu palabra. Porque no hemos crecido, Señor, porque no hemos dado el fruto que tú quieres que demos, Señor. Mas hoy, Padre, confróntanos, Señor. Y llévanos, Padre, a ser esos hijos esforzados y valientes que dice tu palabra, Señor. Que no nos avergoncemos de compartir tu palabra, oh glorioso Padre. Porque en tu misma palabra dice que si nosotros nos avergonzamos de tu palabra, nuestro amado Jesús se avergonzará de nosotros, Señor.
No queremos que tú te avergüences, Padre, de nosotros. Mas queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, llevar este mensaje de salvación al necesitado, Padre. Aquel, Padre, que tiene hambre y sed de ti. Aquel que está perdido y se enorgullece de su pecado y piensan que están bien, Señor. Lleva tu palabra, Señor. Redarguye sus corazones y quebrántalos y atraelos al nuevo camino, Señor, que es en Cristo Jesús, oh glorioso Padre. Que tu palabra, glorioso Dios, vaya, como dice, como acabo de mencionar, Señor, como esa espada de dos filos, Señor. Y que no regrese vacía, bendito Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tomas esta palabra y que tú tomas el control de mi vida, de mis hermanitos y de aquellos, Padre, que han de escuchar este mensaje. Sé tú con ellos, Señor, bendíceles en grande manera y atráelos, Señor, a tu amor y a tu salvación, bendito Rey. Gracias, papito, porque tú eres el que obra en grande manera, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos como lo sumo, porque no hay nadie que pueda dar salvación más que tú, bendito Cristo. Gracias por tu salvación, bendito Rey. Alabamos tu nombre, Señor, y agradecemos todo lo que estás haciendo, Padre, y todo lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a levantar una oración para nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amado Dios, hoy ponemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Bendice, glorioso Padre, al dador alegre. Prospérale, Señor, en cualquier necesidad, Padre, que ellos tengan. Que seas tú con mis hermanos, oh glorioso Padre. Gracias te doy porque tú has sido bueno y fiel. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, gracias por estar aquí, por escuchar la palabra, por la paciencia, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana para conectarnos y de nuevo escuchar la palabra de Dios. Que pasen bonita noche. Que Dios les bendiga.